Buenos días, amigos, amigas. Estamos en esta hermosa mañana de viernes 11 de diciembre y ya faltan menos días para la celebración de la Navidad. Y estamos casi por terminar el famosísimo libro de Daniel. Estamos leyendo su capítulo 11. Mañana terminaremos con el 12. Y enseguida empezaremos a estudiar las cartas de Pedro, muy interesantes, con mucho contenido para nuestra vida diaria. Y vamos a leer hoy la última parte de este capítulo 11. Habíamos dicho que era una sola porción, el capítulo 10, 11 y 12, y se refería a una sola interpretación que Daniel había recibido sobre esos últimos tiempos hasta antes de la venida del Señor Jesucristo. Y esta última porción que leeremos hoy, que seguramente tiene que ver con los tiempos finales, es decir, los tiempos cuando venga el Señor Jesucristo por segunda vez. Pero déjenme leer para ustedes los primeros versículos del capítulo de este día, versículos 36 al 39 del capítulo 11, y dice así: el rey del norte hará todo lo que se le antoje, será tal su orgullo que se creerá superior a todos los dioses y dirá terribles ofensas contra el Dios verdadero. Y todo le saldrá bien hasta que Dios le envíe su castigo, porque lo que Dios ha de hacer, lo hará. Este rey no tomará en cuenta a los dioses de sus antepasados, ni a los dioses adorados por las mujeres, ni a ningún otro dios, porque se creerá superior a todos ellos. Sin embargo, adorará al Dios de las fortalezas, honrará a ese Dios de sus antepasados no adoraron, y le ofrecerá oro, plata, piedras preciosas y objetos de gran valor. Para defender las fortificaciones usará gente que adorará a un Dios extranjero, y a todos los que le adoren a este rey, él les hará grandes honores, los pondrá en puestos importantes y les dará tierras como recompensas. Bueno, el día de ayer estuvimos hablando de Antíoco Epífanes, un rey malvado, un rey despreciable, que le hizo la vida imposible al pueblo judío, al pueblo de Dios. Pero el día de hoy, a partir del versículo 36, los estudiosos de las Escrituras coinciden que ya no está hablando de Antíoco Epífanes, sino que está hablando de la figura del anticristo. Este personaje que muchos hemos ocupado tiempo en poder conocer quién será, cómo será, cuándo aparecerá, y no ha sido posible porque las descripciones que hacen en la Escritura son descripciones en cuanto a su carácter, en cuanto a su forma de ser, pero no nos dan ninguna clave para poder entender en qué parte del mundo o dónde estará. Y bueno, como ese es un tiempo devocional, no vamos a entrar en detalle en la figura del anticristo, pero sí quisiera tomar de referencia lo que en estos versículos encontramos sobre lo que las características que tiene el anticristo. Y dice el versículo 36 en la versión 60: y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios y contra el Dios de los dioses, y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Y hay tres cosas que quiero resaltar para ustedes a manera de reflexión esta mañana. ¿Qué caracteriza al anticristo? Bueno, en su conducta, en su forma de comportarse, dice aquí que este anticristo hará su voluntad, se ensoberbecerá y se engrandecerá como todo un Dios. Tres características que nos hablan de la forma de ser del anticristo y que me parece muy prudente reflexionar sobre ello, porque creo que a final de cuentas las personas somos contaminadas por estas formas de ser que nos dañan a nosotros mismos y dañan a las personas con las que estamos. Fíjese usted, ¿por qué se le dice el anticristo? Bueno, el nombre lo dice, es contrario a Cristo. Y por ejemplo, le quiero mencionar esto. Dice, y este anticristo hará su voluntad. Fíjese usted que el Señor Jesucristo, principalmente en el Evangelio de Juan, Él hablaba y decía: porque yo no he venido a hacer mi voluntad, sino a la voluntad de mi Padre. Y Jesús decía: y todo lo que el Padre me dice que yo haga, eso es lo que yo hago. El Señor Jesucristo nos da un ejemplo de obediencia ante su Padre. Él no vino a hacer su voluntad, Él vino a obedecer y a hacer lo que su Padre le ordenaba. Y bueno, esa es una primera reflexión para nosotros, porque a nosotros cuánto trabajo nos cuesta el poder hacer la voluntad del Padre. Recuerde usted, en la oración del Padre Nuestro, Jesús nos enseñó a decir: venga tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. Y no hay duda que una de las mejores oraciones que podemos elevar a Dios cada mañana es esta: Señor, que se haga tu voluntad.
De hecho, en un material de discipulado que hemos estudiado en nuestra iglesia, se ha dicho que uno de los peores pecados es la autosuficiencia, es decir, el no reconocer la necesidad de buscar a Dios para que Él interfiera en nuestra vida. Cuando somos autosuficientes, no oramos, no pedimos que se haga la voluntad de Dios. Simplemente creemos que nosotros tenemos la capacidad de decidir y de hacer lo que mejor nos parezca, porque eso es lo que será mejor para nosotros. Queridos amigos, una primera reflexión. El anticristo está caracterizado por hacer su voluntad. Y nosotros, las personas, podemos seguir el ejemplo de Cristo o el ejemplo del anticristo. Y el ejemplo del anticristo es hacer su propia voluntad. El ejemplo de Cristo es hacer la voluntad del Padre, es buscar que la voluntad de Dios se haga en nuestra vida, en cada una de las áreas, en cada uno de los eventos, en cada una de las decisiones que tomamos en nuestro día. Otra característica dice es que se ensoberbecerá, que va junto con se engrandecerá por encima de inclusive de los dioses. Y esto habla de uno de los grandes pecados descritos en Escritura. Bueno, no es que sean pecados más grandes, sino simplemente uno de los pecados más notables, más repetitivos, es la soberbia que hay en el hombre. Y me recuerda lo que Pablo decía en Romanos capítulo 12, hablando de nuestra consagración a Dios, y decía que nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Y pienso de esta manera: ¿quién es el soberbio? Es aquel que se cree más de lo que realmente es. Tiene una conducta de desprecio hacia los demás, sobre todo a los que son débiles, a los que él considera inferiores a él. Y lo hemos dicho en otras ocasiones, el soberbio también es aquel que se enoja por todo, se enoja porque las cosas no salen como él quiere, se enoja porque los demás no hacen lo que él quiere. Y una característica del anticristo es que es soberbio, se ensoberbece, y dice aquí, y se engrandecerá sobre todo Dios. Inclusive está hablando no sobre las personas, sino está hablando de los dioses. Y queridos amigos, esta es una segunda reflexión. El anticristo es soberbio, pero fíjense usted, Jesucristo dice allá en Filipenses 2, decía Pablo, que Jesucristo, siendo igual a Dios, no se aferró a eso, sino que se despojó de su divinidad para venir y morar como un hombre. Dice, y se humilló haciéndose hombre, y se humilló yendo hasta la muerte en la cruz. Qué gran contraste, el anticristo ensoberbeciéndose por encima de los dioses, y Jesucristo sometiéndose a la voluntad de su Padre y humillándose a sí mismo. Queridos amigos, dos bellos puntos de esta reflexión esta mañana. Nosotros podemos seguir el ejemplo del anticristo o el ejemplo de Cristo, o podemos hacer nuestra voluntad y podemos vivir creyéndonos más de lo que realmente somos, o podemos someternos a la voluntad del Padre, buscar su dirección todos los días para que se cumpla su voluntad en nosotros, y en ese sentido poder descansar en que Él tiene control de nuestra vida. O podemos también someternos creyendo justamente en lo que somos. Somos hijos de Dios, somos hijos amados por Dios, ahí radica nuestro valor, y eso no necesitamos gritarlo a los cuatro vientos, porque simplemente por la presencia del Espíritu de Dios en nuestra vida se tiene que notar en nuestra forma de vivir, en una forma de vivir templada, con dominio propio, con templanza, con valentía, con esperanza, con ánimo. Y bueno, no hay necesidad de gritarlo, porque se nos notará que somos hijos de Dios. ¿Qué les parece si oramos en esta mañana y pedimos a nuestro Padre Celestial que nos ayude a vivir de esta manera? Padre Celestial, muchas gracias por este hermoso día, gracias por este bello amanecer, gracias por tu presencia en nuestras vidas, y gracias porque podemos leer ¿Cómo será el anticristo? Estas características que tiene y que nos permiten identificar si hay algo de esto en nosotros. Pero en esta mañana queremos pedirte perdón si nosotros hemos vivido creyendo ser autosuficientes, si hemos vivido queriendo hacer nuestra voluntad y no hemos buscado hacer tu voluntad. Perdónanos, Señor, si hemos sido soberbios, si nos hemos creído más que los demás, si hemos sido intolerantes hacia los demás y los hemos tratado con desprecio. Rogamos, Señor, que podamos ser seguidores de Cristo, imitadores de Cristo, buscando hacer la voluntad del Padre y buscando tener un justo juicio de quiénes somos y de lo que tú has hecho por nosotros. Padre Celestial, te rogamos que tu voluntad sea hecha en nuestra vida, y yo ruego, Señor, por las personas que ven este video,
que hay muchas, Señor, sé que están pasando tiempos difíciles, algunas enfrentando al mismo cáncer, a mismas enfermedades que son incurables, que son invencibles en nuestro cuerpo, pero yo ruego, Señor, que tu Espíritu Santo les dé ánimo, les dé esperanza, les dé fortaleza. Ruego por aquellas personas que están en medio de crisis económicas, que están enfrentando en este momento procesos legales muy difíciles, muy adversos. Señor, yo te ruego que pongas en ellos la templanza, el carácter, el ánimo para permanecer de pie, creyendo que tú tienes su situación en tus manos y que tú harás, si ellos te buscan y se someten a ti, tú harás en ellos tu voluntad. Te ruego, Padre Celestial, que lo hagas así, para la gloria y la honra de tu nombre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, esta es la Iglesia Península Viva, compartiendo con ustedes los mensajes de la palabra de Dios. Nos vemos el día de mañana.